Por lo general, el corredor de la muerte es definitivo. La pena capital reservada a los peores delitos casi siempre acaba con la muerte del condenado, ya sea mediante inyección letal, ahorcamiento u otras formas de ejecución. Sin embargo, ha habido casos de personas que aparentemente han burlado a la muerte y han sobrevivido de algún modo a la ejecución. ¿Qué ocurre en una situación así? En este vídeo te contamos las increíbles historias de personas que sobrevivieron al corredor de la muerte y lo que ocurrió después. John Babacom Lee. En primer lugar, hablemos del que quizá sea el superviviente más conocido de un intento de ejecución, el inglés John Babacom Lee. John Lee nació en Abbotts Scarswell, Devon, en 1864. Se le acusó de haber asesinado a su propia patrona, Emma Case, en su casa con un cuchillo, el 15 de noviembre de 1884. No había mucho que probar a su implicación en la muerte de Emma, aparte del hecho de que tenía un corte sospechoso en el brazo y de que había tenido un historial bastante extenso como ladrón. Nada de esto era especialmente importante para el caso, pero estábamos a finales del siglo XIX, una época en la que muchos de los principios legales que utilizamos hoy en día estaban menos definidos. El caso contra él pareció satisfactorio al tribunal y aunque se declaró inocente y el caso era principalmente circunstancial, John Lee fue declarado culpable del asesinato de Emma Casey y condenado a muerte. Su ejecución en la horca estaba prevista para el 23 de febrero de 1885. A la espera de que llegara ese momento, sería recluido en la tristemente célebre prisión de Exeter. Sin embargo, cuando llegó el momento de su ejecución, las cosas dieron un giro extraño. La trampilla del patíbulo en el que estaba John Lee no se abrió. Esto fue un poco extraño, ya que la trampilla había sido probada anteriormente y funcionaba perfectamente. Tras otra serie de pruebas, volvieron a colocar a John en la plataforma y de nuevo la trampilla se negó a abrirse. Una tercera vez intentaron ejecutarlo y fracasaron. Para entonces, el médico de la ejecución se negó a continuar con el procedimiento y el intento de ejecución terminó. Las extrañas circunstancias del fallido intento de ejecución de John Lee levantaron un gran revuelo, tanto en público como en el Ministerio del Interior. El entonces ministro del Interior, Sir William Harcourt, se interesó por saber qué había salido mal y ordenó una investigación inmediata del asunto. A continuación, redujo la condena de John Lee de pena de muerte a cadena perpetua. Cuando se dieron a conocer los resultados de la investigación, se descubrió que la barra de tracción de la horca se había dañado al trasladarla de la antigua enfermería a la cochera. Esto había provocado que las bisagras de la trampilla estuvieran atadas y no pudieran caer. Resultó que Lee había escapado a la muerte por un pequeño problema de alineación. Sin embargo, ni siquiera una sentencia reducida fue suficiente para John Lee, que continuó haciendo peticiones al Ministerio del Interior hasta que finalmente fue puesto en libertad en 1907, tras 22 años en prisión. No solo no cumplió íntegramente su primera condena de pena de muerte, sino que consiguió evitar incluso que le conmutaran la pena. Se convirtió en una sensación nacional, ganándose el apodo de «el hombre al que no podían colgar». Incluso llegó a explotar la fama que le dio el incidente tras su liberación. Escribió un libro e incluso se rodó una película muda sobre él. Finalmente, se trasladó a Estados Unidos, donde adoptó el nombre de James Lee y vivió hasta 1945. Anne Green. Mucho antes de los sucesos de la ejecución fallida de John Lee, más de 2 siglos enteros antes, hubo otra persona inglesa que había sobrevivido a ser ejecutada. Se llamaba Anne Green. Anne trabajaba como criada en la casa de Sir Thomas Reed, un juez que vivía en Dunsdon, Oxfordshire. Llevaba la vida normal de una criada del siglo XVII, hasta que fue abordada y seducida por el nieto de Sir Reed, Geoffrey Reed. Geoffrey tenía entonces 16 o 17 años, pero eso no le impidió cortejar con éxito a Anne, de 22 años. Como resultado de sus actividades, ella quedó embarazada. Al parecer, Anne no se dio cuenta de su embarazo y siguió adelante con normalidad. No fue hasta que abortó cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Esto ocurrió después de 17 semanas de embarazo. Asustada por lo que le ocurriría si todo el asunto salía a la luz, decidió ocultar todas las pruebas, incluidos los restos del feto que había abortado. No le fue muy bien, pues pronto fue descubierta. Sir Reade procesó a Anna por infanticidio. Le procesó de acuerdo con la ley de ocultación del nacimiento de bastardos, que otorgaba la presunción de asesinato a una mujer que hubiera ocultado la muerte de su hijo ilegítimo. Ella se declaró inocente, pero su testimonio, junto con el de una comadrona que afirmaba que el feto era demasiado joven y poco desarrollado para ser considerado legalmente un niño vivo, no fue suficiente y fue condenada a muerte por el delito de infanticidio.
El 14 de diciembre de 1650, Anne Green fue ejecutada en la horca. De hecho, mientras estaba colgada, un soldado la golpeó repetidamente con la culata de su mosquete. Creyendo que estaba muerta, acabaron por bajarla y entregaron su cuerpo a la Universidad de Oxford para que siguiera investigando. Cuando los médicos de Oxford, William Petty y Thomas Willis, la llevaron, se dieron cuenta de que el supuesto cadáver que les habían entregado seguía vivo. Estaba muy débil y sus constantes vitales eran débiles, pero aún no estaba muerta. Los médicos actuaron con rapidez, tratándola con todo tipo de medios, decididos a salvarle la vida. Sus esfuerzos parecieron dar fruto, ya que Anne se recuperó y pronto volvió a gozar de una salud relativamente normal. La noticia de la recuperación de Anne Green se difundió con relativa rapidez y pronto se convirtió en la comidilla de la ciudad. Cuando las autoridades se enteraron de lo sucedido, la indultaron, pues creían que debía de ser inocente y que Dios mismo la había salvado. Anna vivió otros 9 años antes de morir en 1659. Kenneth Eugene Smith. Pasamos de la Inglaterra del siglo XVII al Alabama del siglo XXI. Kenneth Smith, un hombre que en 1988 había sido responsable del asesinato de una mujer, fue detenido, juzgado y finalmente condenado a muerte. Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, la ejecución de Kenneth llevaría tiempo. En la actualidad, la mayoría de las ejecuciones autorizadas por el Estado no se llevan a cabo de inmediato y muchos condenados a muerte pasan bastante tiempo antes de ser ejecutados. De hecho, según una investigación realizada por la Oficina de Estadísticas de Justicia, a partir de 2019, los condenados a muerte pasan una media de 264 meses, o 22 años, antes de ser ejecutados, si es que son ejecutados. Y así, aunque Kenneth Smith estaba en el corredor de la muerte, pasaría los siguientes 33 años de su vida encarcelado en el Centro Correccional de Holman, en Atmore, al sur de Alabama. Finalmente, se firmó su sentencia de muerte y llegó el momento de su ejecución mediante inyección letal. Durante su estancia en prisión, Kenneth había aceptado su muerte. Cuando le comunicaron su próxima ejecución, la aceptó de buen grado. El 17 de noviembre de 2022, día de su ejecución. Kenneth pasó por todos los procesos requeridos, pero cuando finalmente fue atado a la silla, fue cuando todo salió mal. Al principio, a las 20:02, mientras estaba atado a la camilla, pero el procedimiento aún no había comenzado, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito ordenó suspender su ejecución. Sin embargo, en lugar de acatarla, los funcionarios de prisiones siguieron adelante con el procedimiento. A partir de ahí, las cosas no hicieron más que empeorar. Kenneth iba a ser ejecutado con una combinación de fármacos: clorhidrato de midazolam, bromuro de rocuronio y cloruro potásico. Normalmente, estos fármacos se administran mediante una inyección intravenosa. Una vez dentro de su cuerpo, lo apagarían rápidamente y de forma relativamente indolora. De hecho, esta forma rápida de ejecución es exactamente la razón por la que la inyección letal se ha vuelto más popular en los EEUU, como la forma preferida de ejecución. En el caso de Kenneth, por desgracia, este intento fue todo menos rápido e indoloro. El equipo que debía administrarle los fármacos le pinchó, y pinchó con agujas, intentando encontrar una vena que funcionara, pero por mucho que lo intentaron, no pudieron. Tras múltiples intentos que duraron 4 horas, uno de los cuales consistió en apuñalarle en el cuello, el equipo determinó finalmente que no podían llevar a cabo con éxito el procedimiento y este se canceló. ¿Qué le pasó a Kenneth después? Estaba hiperventilando, mareado y tan débil que no podía caminar sin ayuda. Lo llevaron de vuelta a su celda y el Estado tuvo que decidir qué hacer con él. En un giro sorprendente, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, decidió suspender temporalmente la pena de muerte en Alabama para que el Estado pudiera investigar una serie de inyecciones letales. Kenneth no era el único que había pasado sin éxito por un intento de ejecución. Hoy sigue vivo y no se sabe si se volverá a intentar su ejecución o si, por el contrario, se conmutará su pena. Joseph Samuel. El alemán Joseph Samuel es otra de las personas más conocidas que logró sobrevivir al corredor de la muerte. Nacido en 1780, Joseph era un famoso ladrón que fue detenido y trasladado al penal británico de Sydney Cove para ser encarcelado. Sin embargo, la prisión no fue suficiente para retener a Joseph y logró escapar. Tras su fuga, se unió a una banda. Un día, su banda, en el proceso de robo de una casa, mató a un policía allí destinado, llamado Joseph Luker. El asesinato de un policía siempre ha sido un delito grave en cualquier lugar, y la banda fue rápidamente perseguida y detenida. Joseph, que había sido identificado por un testigo, pronto confesó el robo, pero no el asesinato del señor Luker.
Su argumento no fue suficiente para el tribunal, y siguiendo el principio de responsabilidad indirecta, que establece que una persona es responsable no solo del delito original que se propuso cometer, sino de cualquier otro delito cometido en el proceso, fue declarado culpable y condenado a muerte. Irónicamente, los demás miembros de la banda fueron absueltos de los cargos que se les imputaban por falta de pruebas. El 26 de septiembre de 1803, Joseph fue llevado a Parramatta para ser ejecutado públicamente en la horca. Iba a ser colgado por estrangulamiento lento, que era un método de ejecución popular en la época. Una cuerda hecha con 5 cordones de cáñamo se ató en un nudo en el extremo, y ese nudo se ató sobre el cuello de Joseph Samuel. Normalmente, a los pocos minutos de la ejecución, los condenados morían. Sin embargo, cuando comenzó la ejecución de Joseph, la soga se rompió y cayó de rodillas. Al parecer, la única lesión grave que sufrió fue un esguince de tobillo. Para entonces, el verdugo, junto con la multitud que presenciaba la ejecución, estaban asombrados de lo que veían. Había otro preso que había sido estrangulado junto con José. Estaba casi muerto, mientras que José seguía vivo. El verdugo ató rápidamente otra cuerda a la horca, aseguró firmemente la soga alrededor del cuello de José y volvió a intentar la ejecución. Esta vez, la soga se soltó completamente de su cuello. Frustrado, pero decidido a completar la ejecución, el verdugo volvió a coger otra cuerda y sujetó la soga al cuello de José. De nuevo la soga se rompió. José cayó al suelo y se tambaleó. Para entonces, la multitud estaba alborotada, exigiendo que José fuera liberado, ya que el destino claramente lo quería vivo. Insistían tanto que pronto se hizo evidente que la ejecución no podía continuar y un policía ordenó que se aplazara temporalmente la ejecución hasta que se convocara al gobernador para determinar qué pasaría con José. Cuando el gobernador llegó, ordenó una inspección de las cuerdas para asegurarse de que no había juego sucio. La inspección demostró que realmente no había nada sospechoso, por lo que estuvo de acuerdo con la multitud en que Dios quería que José Samuel siguiera vivo y conmutó su sentencia por cadena perpetua. Finalmente, murió en prisión en abril de 1806. Rommel Broom. Si vamos a hablar de una persona de esta lista que desde luego no recibió lo que se merecía, hablaremos de Rommel Broom. Rommel nació en Muskegon, Michigan, el 4 de junio de 1956 y desde muy joven se sintió atraído por la delincuencia. Ya de adolescente, Rommel cometió tantos delitos que tuvo que ser internado en la Comisión Juvenil de Ohio para ser rehabilitado. Todos los intentos de rehabilitarlo fracasaron y nada más quedar libre, comenzó una racha de delitos. El robo y la violación parecían ser su especialidad, especialmente la violación de niñas. Fue detenido y se declaró culpable de múltiples cargos de violación y robo a mano armada. Fue condenado a entre 7 y 25 años de prisión. El 11 de mayo de 1984, tras menos de 10 años en prisión, fue puesto en libertad condicional. Fue un error. El 21 de septiembre de 1984, secuestró, violó y asesinó a Trina Middleton, de 14 años, cuando volvía a casa con 2 amigos de un partido de fútbol. 2 meses y medio después, el 6 de diciembre de 1984, Rommel Broom intentó secuestrar a una niña de 11 años, llamada Melinda Grissom. La madre de Melinda, desesperada por salvar la vida de su hija, se agarró al coche mientras gritaba pidiendo ayuda. Esto no solo salvó la vida de su hija, sino que contribuyó a la detención de Broom, ya que 2 hombres que observaron toda la experiencia anotaron la matrícula del vehículo. Esto ayudó a la policía a localizar y detener a Rommel Broom ese mismo día. Fue acusado de asesinato, violación, secuestro e intento de secuestro. Rechazada su oferta de acuerdo con la fiscalía, fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. El 15 de septiembre de 2009 estaba prevista su ejecución. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto. Los verdugos intentaron repetidamente durante más de 2 horas mantener una vía intravenosa por la que inyectar los fármacos que acabarían con la vida de Rommel, pero no lo consiguieron. Finalmente, la ejecución tuvo que ser suspendida. El incidente se hizo muy popular y Rommel Broom y sus abogados intentaron aprovecharlo para que le conmutaran la pena, pero al final el Tribunal Supremo de Ohio dictaminó que el Estado seguiría adelante con su ejecución. Lo único que consiguió Rommel fue ganar tiempo. La nueva fecha de ejecución se fijó para el 17 de junio de 2020. Sin embargo, esta fecha se retrasó hasta el 16 de marzo de 2022. Broom no viviría lo suficiente para ser ejecutado, ya que murió de presuntas complicaciones de COVID-19 en el Franklin Medical Center de Columbus, Ohio, el 28 de diciembre de 2020. Sí, de alguna manera logró evitar el corredor de la muerte y consiguió vivir hasta los 64 años.
John Smith. John Smith, nacido en 1661, fue un famoso ladrón de casas londinense. Sin embargo, el crimen no fue siempre el oficio de John. Después de trabajar en algunos empleos de joven, se alistó e ingresó en la Marina Real, y sirvió hasta que fue licenciado tras la batalla de la Bahía de Vigo en 1702. Después de esto, se alistó como soldado. Aquí comenzó su carrera como ladrón de casas. John era bueno, pero no lo suficiente como para no ser descubierto. Finalmente, el destino le alcanzó y fue juzgado por sus crímenes. Fue condenado a muerte. Hoy en día, el castigo sería mucho mayor que el delito, pero en aquella época, el tribunal lo consideró justo. John iba a ser ejecutado en la horca. En la fecha fijada, le ataron la soga al cuello y comenzó el lento estrangulamiento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, parecía bastante claro que, aunque sufría mucho, no estaba cerca de la muerte. Llegó un momento en que la gente empezó a tirar de sus pies, con la esperanza de ejercer suficiente presión sobre la soga para matarlo finalmente y no prolongar el dolor que sufría. Esto no funcionó, y la multitud pronto recurrió a suplicar que le soltaran cuando habían transcurrido unos 15 minutos del ahorcamiento. Como resultado del clamor, John fue liberado y llevado inmediatamente a recibir tratamiento. Se recuperó completamente. Unos meses más tarde, fue liberado. Después de esto, empezó a ser conocido como Smith medio ahorcado. Si cree que aquí acaba la historia de John Smith, se equivoca. Smith continuó con su vida de ladrón de casas poco después, pero consiguió evitar el encarcelamiento y la ejecución varias veces. En una ocasión fue detenido y juzgado en Old Bailey. Debido a algunas complicaciones de su caso, el jurado dejó que el veredicto lo determinaran 12 jueces. Le dejaron en libertad. Una vez más, fue detenido. Pero el día antes de que comenzara el juicio, que casi con toda seguridad habría desembocado en su ejecución, el fiscal murió y una vez más fue puesto en libertad. El 17 de mayo de 1727, John, de 66 años, fue encontrado robando un candado. Cuando se le siguió registrando, también se le encontraron 8 llaves de ganzúas. Las pruebas reunidas fueron suficientes para demostrar que había intentado robar en el almacén en el que se le había encontrado, y se le declaró culpable de robo. Fue condenado a ser trasladado a Virginia. No hay constancia de lo que le ocurrió después de ser trasladado a Virginia, pero lo más probable es que viviera allí el resto de su vida, con la esperanza de no volver a robar en casas. William Duell tenía solo 17 años cuando fue declarado culpable y condenado a muerte. Había sido cómplice de la violación de una mujer, Sarah Griffin, en Londres. El 24 de noviembre de 1740 fue ahorcado. Se le dejó colgar durante 20 minutos enteros, junto con otras 4 personas. Cuando por fin lo degollaron, todo el mundo creía que estaba muerto. No había ninguna razón para creer lo contrario. Como era práctica habitual en la época, su cuerpo, junto con los del resto de las personas ejecutadas con él, fue entregado al teatro anatómico de la Worshipful Company of Barbers and Surgeons. El objetivo era que los cuerpos pudieran ser disecados y utilizados para la investigación y la formación médica. Nada fuera de lo común. Sin embargo, algo fuera de lo común ocurrió antes de que pudiera ser diseccionado. Mientras lo preparaban, uno de los criados se dio cuenta de que William Duell respiraba. Su respiración era débil, pero era evidente que seguía vivo. A medida que pasaba el tiempo, su respiración era cada vez más rápida. El procedimiento que habían planeado no pudo llevarse a cabo, por lo que tuvieron que cambiar sus planes para salvarle la vida. Le trataron y empezó a recuperarse rápidamente. A las 2 horas ya podía sentarse. Cuando por fin pudo hablar y se le interrogó, resultó que no recordaba en absoluto su ahorcamiento. Esto se atribuyó a la fiebre que tuvo durante el juicio y la ejecución, que posiblemente también le causó malestar mental. Los médicos teorizaron que había sido esto lo que le había salvado la vida, aunque no había pruebas sólidas que lo demostraran. Ahora que estaba vivo y parecía recuperarse bastante bien, se planteó la cuestión de qué hacer con William. Los médicos no tenían ni idea de qué hacer, así que informaron a las autoridades, que lo recogieron y lo devolvieron a la cárcel a la espera de una decisión sobre qué hacer con él. La opinión pública no tardó en enterarse de lo que había ocurrido con William Duell. Cuando lo hicieron, levantó una gran expectación. El gobierno tenía ahora una opción: reintentar su ejecución, conmutar su sentencia o simplemente liberarlo. Estaba muy claro que reintentar su ejecución habría sido muy impopular. Para el gobierno era más fácil elegir una de las opciones restantes. Finalmente, decidieron conmutarle la pena por el traslado a Estados Unidos. Todos salían ganando. William no sería asesinado,
pero no tendría que preocuparse de nuevo por el Estado. Esto se produjo en un momento en que los británicos estaban tratando de descongestionar Londres, ya que afirmaban que estaba superpoblada. Enviarlo a América significaba que había una persona menos de la que preocuparse. Tras su traslado, William Duell vivió una vida plena en Boston. Incluso vivió la Revolución Americana. Se dice que murió en 1805, a una edad avanzada. Alva Campbell. No se puede decir que Alva Earl Campbell Jr. haya tenido una vida fácil. De niño, se crió en un hogar muy abusivo. Sus padres eran negligentes y abusaban sexualmente de sus hermanas. Con el tiempo, el padre de Alva fue encarcelado, y él y sus hermanas tuvieron que ser apartados de la custodia de su madre. Tal vez su dura educación fuera un factor, pero Alva se pasó a la vida delictiva y se convirtió en atracador a mano armada. En 1972, durante un robo, Alva asesinó a un hombre llamado William Dowalowski. Fue detenido y se enfrentó a múltiples cargos por robo, a mano armada y asesinato. El 2 de abril de 1997, Alva elaboró un plan para escapar. Afirmó que estaba paralítico, por lo que le llevaron al juzgado en silla de ruedas. Una vez dentro, se puso en acción. Dominó a la ayudante del sheriff que le había traído y le robó el arma. Su plan era sencillo: encontrar cualquier medio de escapar y huir lo más lejos posible. Al salir corriendo, se topó con Charles Dials, de 18 años, que estaba en su camioneta. Con la pistola que llevaba, amenazó a Charles, se subió al lado del pasajero y le ordenó que condujera. A punta de pistola, Charles Dials condujo durante 3 horas. Después, Alva ordenó a Charles que se bajara del asiento del conductor y se tumbara en el suelo del camión. Cuando Charles se negó, Alva le disparó 2 veces. A continuación abandonó el camión y huyó a pie. Fue capturado más tarde ese mismo día y fue juzgado tanto por el cargo de robo, por el que había sido juzgado inicialmente, como por el asesinato de Charles Dials. Fue declarado culpable de ambos delitos y condenado a muerte el 10 de abril de 1998. Alva Campbell luchó contra su condena, pero finalmente no sirvió de mucho, y su ejecución se fijó para el 15 de noviembre de 2017. El día de su ejecución, los preparativos fueron bien, y al entrar en la sala de ejecución, se esperaba que se llevara a cabo sin problemas. Sin embargo, no fue así, ya que pronto se hizo evidente que Alva no podría ser ejecutado con éxito. Los problemas de salud de Alva impidieron que el equipo pudiera encontrar una vena por la que administrar por vía intravenosa los fármacos letales. Tras un rato intentándolo, el equipo suspendió la ejecución. Tras el intento fallido, la gente se preguntaba qué ocurriría a continuación. La familia de Charles Dials estaba especialmente interesada en el caso, ya que querían que se cerrara el caso. El Estado volvió a programar su ejecución para el 5 de junio de 2019. El 3 de marzo de 2018, el fiscal del condado de Franklin, Ron O'Brien, anunció que Alva Campbell había muerto por causas naturales mientras esperaba su ejecución. Al parecer, había estado sufriendo cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de próstata y otras enfermedades, y requería tratamientos de oxígeno 4 veces al día. El señor O'Brien dijo que era una pena que hubiera conseguido evitar la ejecución. Tenía 69 años en el momento de su muerte. Willie Francis, un caso de esta lista que parece suscitar mucha controversia en cuanto a si deberían o no haber sido condenados en primer lugar, es el de Willie Francis. Willie fue condenado siendo menor de edad, lo que, teniendo en cuenta que esto ocurrió en los Estados Unidos del siglo XX, levantó algunas cejas. Muchos han teorizado que su condena tuvo una motivación racial. Willie era afroamericano. ¿Cómo ocurrió todo? Bueno, todo comenzó con la muerte de un hombre conocido como Andrew Thomas. El señor Thomas era propietario de una farmacia en St. Martinville y antiguo empleador de Willie Francis. Durante los primeros meses después de su muerte, la policía no tenía pistas sobre el caso. Sin embargo, en agosto de 1945, 9 meses después de la muerte de Andrew Thomas, la policía detuvo a Willie por un delito totalmente ajeno al caso. Mientras le investigaban, la policía afirmó que tenía en su poder la cartera de Andrew Thomas, por lo que empezaron a interrogarle sobre el asesinato del señor Thomas. Willie confesó el asesinato a la policía, pero no había ninguna otra prueba sustancial contra él, y algunos sostienen que la confesión se obtuvo mediante coacción. Todas las demás pruebas, desde la cartera del señor Thomas, el arma homicida que en realidad era propiedad de un ayudante del sheriff de St. Martinville, que en una ocasión había amenazado con matar a Andrew Thomas, e incluso los restos de la víctima, desaparecieron misteriosamente. A pesar de ello, Willie Francis fue juzgado. En el juicio, sus abogados de oficio no objetaron, no cuestionaron nada, ni siquiera plantearon defensa alguna.
Fue declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. Tenía 15 años cuando se cometió el crimen y 16 cuando fue condenado. El 3 de mayo de 1946, Willie Francis iba a ser electrocutado, pero cuando se le aplicó la pena, sobrevivió, aunque con mucho dolor. Resulta que el guardia de la prisión que había preparado la silla eléctrica, borracho, la había colocado incorrectamente. Tras la ejecución fallida, un abogado llamado Bertrand de Blanc decidió llevar el caso de Willie y apelar ante el Tribunal Supremo. Consideraba injusto volver a ejecutarlo, dado el calvario que había pasado la primera vez. Afirmó que hacerlo supondría una violación de las disposiciones de la Constitución de EIUU, relativas a la igualdad de protección, a la doble incriminación y a las penas crueles e inusuales. Su plan era conseguir la exoneración de Willie o, como mínimo, la conmutación de su pena. Sin embargo, el caso fracasó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y Willie fue ejecutado de nuevo el 9 de mayo de 1947. Esta vez, la ejecución se llevó a cabo según lo planeado, y a las 12:10 p.m. de ese día, Willie Francis fue declarado muerto. Tenía 18 años. Doyle Lee Hamm. El último de esta lista de personas que sobrevivieron al corredor de la muerte es el conocido Doyle Lee Hamm. Doyle fue detenido el 24 de enero de 1987 después de robar en un motel y matar a un empleado, Patrick Cunningham. Fue detenido junto con otras 2 personas, Regan y Douglas Roden. Al principio afirmaron ser testigos del crimen que testificaban contra Doyle, pero durante la investigación policial admitieron ser cómplices de Doyle. Aceptaron testificar contra él para que se les redujera la pena. Afirmaron que no habían participado activamente en el robo ni en el asesinato del señor Cunningham, y que Doyle era la única parte activa en ambos delitos. Doyle Hamm fue juzgado y condenado por los cargos de robo y asesinato, y luego un segundo jurado votó 11-1 que recibiría la pena de muerte el 28 de septiembre de 1987. Incluso antes de su ejecución, el caso de Doyle Hamm suscitó una gran controversia por la forma en que se llevó a cabo el juicio, lo que dio lugar a múltiples apelaciones. Durante el segundo juicio, después de haber sido declarado culpable, pero antes de ser condenado, la defensa de Doyle tuvo la oportunidad de presentar pruebas atenuantes para convencer al jurado de que dictara cadena perpetua en lugar de pena de muerte. Su abogado solo dedicó 19 minutos a presentar pruebas atenuantes que no incluían los historiales médicos y educativos que indicaban que padecía una discapacidad intelectual, ya que tenía un coeficiente intelectual de 66, ni pruebas de que padecía el síndrome alcohólico fetal, que es una afección en la que un bebé está expuesto al alcohol mientras está en el útero y que afecta a sus capacidades físicas y cognitivas. Estos problemas fueron lo suficientemente graves como para que un grupo de ex jueces y presidentes de colegios de abogados estatales solicitaran al Tribunal Supremo de EIU que concediera una reparación legal a Doyle. El caso de Doyle Hamm también atrajo la atención del público y de muchos organismos humanitarios y religiosos cuando, estando aún en el corredor de la muerte, desarrolló un cáncer linfático. Alegaron que era innecesario someter a Doyle Hamm al proceso de ejecución mientras padecía esta enfermedad y que le causaría un dolor innecesario. Las Naciones Unidas, la defensora de la pena de muerte, Sor Helen Preyan, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fueron algunos de los organismos y personas que pidieron clemencia a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey. A pesar de todo, se dio luz verde a la ejecución de Doyle Hamm, y el 22 de febrero de 2018, el Departamento Correccional de Alabama intentó ejecutarlo. Tras unas 2 horas y media de intentar ejecutarlo sin éxito, finalmente se canceló el intento. Más tarde ese mismo año, en marzo de 2018, los abogados de Doyle y el estado de Alabama llegaron a un acuerdo que impedía a Doyle un segundo intento de ejecución, básicamente conmutando extraoficialmente su condena a cadena perpetua. Esto fue bien recibido por los muchos defensores que estaban interesados en este caso, y especialmente por la familia de Hamm. Permaneció en prisión hasta su muerte por complicaciones relacionadas con el cáncer en 2021. Si este vídeo te ha parecido fascinante, haz clic en él ahora mismo en tu pantalla y sumérgete aún más en los aspectos más irreales de nuestro mundo.